el pequeño pueblo hebreo de unos cuantos cientos de miles de soldados a otro pueblo pequeño, que de hecho exagera el número, ¿sí? A otro pueblo local, en un sector local que en ese mismo territorio perduró hasta el exilio de Roma, ¿sí? Porque también por Roma hubo otras guerras contra el Imperio Romano. Eso versus las guerras del cristianismo, que han sido masivas y han sido a nivel global y han sido desde su posicionamiento político hasta quizás nuestros días. Entonces, yo diría que la magnitud es totalmente incomparable. Es así, queridos amigos, que estaremos el día de hoy haciendo un video más y estaremos hablando acerca de la posición de las iglesias en cuanto a Israel. Y de acuerdo a lo que está diciendo este joven, este muchacho Jacob de filosofía judía o hebrea, nos está hablando de que el cristianismo ha tenido guerras, de que los cristianos, la iglesia cristiana o el cristianismo ha tenido guerras, y pues eso no es así. ¿Por qué decir? Porque quien ha hecho las guerras fue la religión católica, y nosotros, la religión católica no nos representa. Nosotros fuimos convertidos por un llamado directo del Espíritu Santo, un ministerio diferente, y por eso no podemos nosotros aceptar y decir que la iglesia hizo una guerra. Antes, al contrario, así como fueron perseguidos los judíos, también los cristianos fueron perseguidos al principio, cuando la iglesia católica, que de hecho sea de paso, se corrompió el evangelio. Ellos no representan el verdadero evangelio, sino que representan la falsa religión. Y nosotros, como verdaderos cristianos, vamos a dar el punto de vista de hoy. Siempre este señor pastor Eduardo Gutiérrez, su postura es pro católico, porque él apoya la postura de el domingo y que dice que Cristo abolió la ley. Y mire lo que dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo que muchos judíos deben de entender, o los hebreos deben de entender, o tienen que llegar a entender un día, es de que todas las profecías concernientes al Mesías se cumplieron en Jesús. Las profecías de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso está en Juan. Y no quiere decir que Él vino a abolir los mandamientos, la ley de Dios. No, Él vino para que se cumpliese. Porque Él repetía estas palabras: oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo que cualquiera que dijere raca o necio a su prójimo es culpable del juicio. Así es como nosotros podemos ver que las profecías se cumplen en Jesucristo. Y otra de las cosas es de que dice este amigo, este Jacob, que Pablo no hablaba hebreo. Estimado amigo, si él hablaba hebreo o no lo hablaba, lo cierto es que Pablo sí aportaba, sí hablaba, sí observaba las leyes de Dios, la ley moral de Dios, no los ritos, porque los ritos se cumplieron en Jesús, en Yeshua. Y por esta razón te quiero dar esta respuesta con mucho respeto, mi querido Jacob, de que todas las profecías acerca del Mesías, los sacrificios de machos cabríos y de sangre de animales, todo esto se cumplió en Jesús, en Yeshua nuestro Salvador. Mira como dice, te voy a leer Isaías para que tú lo veas, lo puedes leer cuando tú quieras. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos y yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo, cuando multipliquéis la obra o la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Así es, mi estimado amigo, mi estimado hermano Jacob. Estoy en desacuerdo en muchas posturas bíblicas del pastor Eduardo Gutiérrez, porque ellos no aprueban las leyes de Dios, porque los mandamientos de Dios no solamente son 10, sino que hay otras leyes vigentes para los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que somos el pueblo escogido por Dios. Aparte de Israel, hay un pueblo que también hemos sido llamados por Dios, alcanzados por la misericordia, porque por la ceguera y por el celo podemos ver que todos los judíos sienten celos por medio del Mesías, y lo que los hace hablar hacia como Jacob es porque tienen un celo, pero no conforme a ciencia, dice el apóstol Pablo, sino que es un celo porque ellos fueron llenos de ceguera espiritual. Dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Si tú caes bajo la mano o la ley de esa piedra que es Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, tú vas a tener mucha bendición, vas a ser salvo de verdad, porque ninguno que no crea en el Mesías va a ser salvo. Claro que el Mesías vendrá como un rey implacable, vendrá para hacer una guerra, la guerra espiritual, la última guerra que va a pasar en el mundo es la guerra de Dios contra los humanos, contra aquellos que están en contra de la nación de Israel, mi estimado amigo. Nosotros como iglesia no debemos estar en contra de Israel, debemos estar a favor, estamos orando por la nación de Israel. Mira, también dice aquí en Romanos del mismo capítulo 10, pero el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso no me extraña que este joven Jacob sea tan contradictor a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento,
que también fue una revelación de parte de Dios para salvar a toda la humanidad, porque el propósito de Dios al principio fue de que Israel predicara las buenas nuevas del Evangelio y que el mundo fuera salvo, y que ellos iban a ser los precursores del Evangelio, pero como ellos endurecieron su corazón y no reconocieron la venida del Mesías, entonces Dios escogió de todas las naciones. Por eso nuestro Señor dice que puede Dios escoger, dice, hijos de Abraham aún de las piedras, y entonces nosotros somos esas piedras vivas, según dice el apóstol Pedro, de que somos piedras vivas para una edificación de un templo espiritual. Dice el capítulo 11 de Romanos, también continúa hablando de Israel, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, les honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, por si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será de su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero para que yo fuese injertado. Gloria a Dios. Bien que por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe
están en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y sí, cuando Jesús vino al mundo, se convirtieron muchos judíos. Pedro era judío, y solamente creo que era Lucas el que no era judío, era griego. Sin embargo, la palabra de Dios dice que se convirtieron, muchos de los judíos creyeron en Jesús y andaban con él, y por eso se llenó de celos toda la agrupación o toda la religiosidad de Israel, como eran los escribas y fariseos y todas estas personas que vieron los milagros de Jesús en vivo, y por eso se llenaron de celo. Y no quiere decir que no se convirtió ninguno. Sí, creyeron, muchos creyeron en Jesús e incluso predicaron la palabra del evangelio al mundo. Fueron parte de estas primicias, y como dice que no debemos jactarnos porque fuimos injertados en el olivo natural, siendo de una oliva silvestre. Dios nos ha injertado por gracia, porque ninguna persona se puede salvar por sus obras, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Como también dice la palabra que en el tiempo de Noé, dice que la humanidad estaba en una violencia terrible, así como el mundo está hoy día, como el grupo de Hamas que está llevando la violencia o quiere destruir a Israel. También en el tiempo de Noé, dice que la tierra estaba llena de violencia, y dice que empero Noé halló gracia delante de Jehová, delante de Dios, y lo llamó para salvar a su familia, que solamente fueron 8 personas. Pero en este tiempo también Dios va a salvar al remanente de Israel, y Dios va a salvar a todo el pueblo cristiano, a los que querramos abrazar la fe, pero no una fe meramente como lo dice, como comenzó el video de Jacob con este hermano pastor Eduardo Gutiérrez, que él se cree representado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nos representa a nosotros, porque la Iglesia Católica fue la que torció las Escrituras. Nosotros nos basamos en la Biblia, y podemos darte pruebas de que los apóstoles sí predicaron, hablaron del Antiguo Testamento. Los apóstoles siempre usaron del Antiguo Testamento para citar muchos versículos, y hablaron acerca de las profecías, y el mismo Jesús, Yeshua, habló acerca de las profecías que hablaban acerca de él. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de la santidad, dice: sé santos porque yo soy santo. Se está refiriendo a que el hombre debe de ser puro, debe de purificarse y apartarse de toda inmundicia, de carne y de todo tipo de inmundicia. Y esto es lo que muchos evangélicos no aceptan. Ellos dicen que esas leyes eran para el pueblo judío. Pues nosotros también somos judíos, somos injertados en la rama natural, también somos del pueblo, somos injertados por la fe y por la gracia de Dios en el pueblo judío, aunque ellos estén celosos, ¿verdad? No importa, pero al fin de cuentas estaremos en el mismo lugar, porque no habrá un lugar diferente, sino que todos estaremos en aquel
en aquel lugar, ya sea en el paraíso o sea en el cielo, eso no importa. Lo importante es que Dios tiene algo preparado para sus hijos, para su pueblo, tiene una redención, tiene un lugar especial en el reino de Dios. Allí estaremos, pero para esto necesitamos la santidad, necesitamos ser santos como Él es santo, apartándonos de toda inmundicia. Y entonces, estimado amigo, estimado hermano, te invito a que tú reflexiones de acuerdo a esta palabra que te he dado el día de hoy. Cuando Pedro, en una visión, Dios le muestra que un lienzo, muchos evangélicos lo han interpretado literalmente, pero esto no se refería a comidas inmundas, porque estas leyes tampoco las observan los evangélicos dominicales, que ellos de hecho guardan el domingo, un día que fue impuesto por la Iglesia Católica, y nosotros como cristianos verdaderos no podemos estar de acuerdo con eso, porque eso no tiene ninguna validez espiritual ni escritural en la Biblia. Así que las guerras que hizo la Iglesia Católica no nos incumben a nosotros, porque nosotros ni siquiera existíamos en ese tiempo y nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, un mensaje meramente de contexto espiritual y pacífico, porque Jesús nunca dijo a sus discípulos: agarren armas y vamos a pelear y a conquistar a las almas. No, de lo contrario, como dice el profeta, no es con espadas, sino con su Santo Espíritu, porque no es con espada, mi amigo, sino con el Espíritu de Dios, porque saldrá una espada, dice, de la boca. Esa dice allá en el libro de Isaías, que saldría una espada de la boca de nuestro Mesías, y esa espada es la palabra de Dios, con la cual dice que los demonios se sujetaban a él. Y imagínate, si Dios tiene poder, así como Dios salvó en muchas ocasiones al pueblo de Israel con un ángel, envió un ángel para que pelearan en favor de Israel. Así que no puede jactarse el hombre, porque Dios pelea por sus hijos. Y de hecho, también si Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos hubieran obedecido en verdad a Dios, dice que en un solo momento hubiera deshecho a todos sus enemigos, hubiera destruido a todos sus enemigos. Sin embargo, como los hijos de Israel no quisieron obedecer, entonces pasó lo que pasó, que han sido víctimas de muchas, vamos a decir así, de muchas conquistas o de muchas opresiones. Han sido invadidos muchas veces, el templo quemado y la ciudad de Jerusalén destruida. Pero lo último es que Dios va a rescatar, va a pelear por Israel, porque en los últimos tiempos los israelitas se van a convertir al verdadero Mesías. Y después de esto, después vamos a buscar esos versículos donde nos habla acerca de que los israelitas se convertirán al verdadero Mesías y Dios le abrirá sus ojos, y dice que mirarán al que traspasaron. Y por eso no nos entristece esta guerra que hay. Sabemos que han habido muchas muertes y hay mucha tristeza en el corazón de aquellas personas que han sido dolidos, pero después de esto viene el consuelo de Dios para Israel. Va a haber persecución para Israel, va a haber momentos difíciles para el pueblo de Israel, y por eso tenemos que estar orando los cristianos, no ser indiferentes. ¿Por qué tanto silencio de las iglesias que no mencionan, no oran en favor de Israel? ¿Por qué tanto silencio? No sé por qué, tal vez tienen miedo a la persecución, a la crítica, pero de todas maneras los cristianos ya estamos siendo criticados y estamos siendo juzgados desde ahora en vida. Así que no tenemos que tener temor de decir la verdad, que el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros, el mismo Elohim, es el mismo. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Y nosotros no podemos ignorar que lo que le pasa a Israel también nos afecta a nosotros, porque de allá viene la salud. Vamos a tener una oración, dicho sea de paso, en favor de Israel y en favor de todas las personas que oigan y vean este video. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos por Jacob
Y te pedimos por todos los pastores, Señor, que aunque conocen de tu palabra un poco, a veces ignoran, Señor, que la obediencia es mejor que el sacrificio y que tú quieres que seamos obedientes a tu palabra y que el Antiguo Testamento no ha sido cambiado y que tu ley no ha pasado, Señor, que tu ley permanece, tus mandamientos, la ley moral tuya y muchas leyes, Señor, que tú dejaste para que tus hijos seamos santos y diferentes a este mundo, Padre. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo que se destruye cada día por el odio y por la maldad, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua, de Jesús nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Y gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte y darle un poderoso like si te ha gustado el video. Si no, pues no lo des. Pero te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Gracias por todo en este hermoso día.